Bueno, vamos a ver otras tres clases para administrar colecciones de datos y en los cuales nos permiten almacenar para una determinada clave un determinado valor. Son lo que se llaman en programación los mapas. Estas colecciones que vamos a ver se llaman hashmap, treemap y linked hashmap. Todos son mapas, pero según cómo se las implementa, se las agrupa en estas tres clases. Nos permiten almacenar elementos asociando para cada clave un valor. Para cada clave tenemos un valor asociado, podemos después buscar fácilmente un valor para una determinada clave. Las claves en el diccionario no pueden repetirse, esa es la característica. O sea, en un mapa de estos, un diccionario, yo voy a tener una determinada clave y le voy a asociar un valor. Si trato de insertar nuevamente la clave, se va a estar reemplazando para esa clave un nuevo valor. Algunos ejemplos donde podemos usar los mapas o estos diccionarios que se los llaman también, podemos guardar en la clave las extensiones de archivos y en el valor los nombres de archivos que pueden abrir dicha aplicación. Otro ejemplo sería una agenda, podemos guardar como clave la fecha y la hora y en el valor guardar las actividades para esa determinada fecha y hora. Otro ejemplo muy sencillo, podemos tener un diccionario de sinónimos. En la clave almacenamos una palabra y en el valor almacenamos todas las palabras que son sinónimos a dicha palabra. Y vamos a ver cómo, con un ejemplo, cómo lo implementamos. El problema va a decir almacenar un diccionario las palabras en castellano como clave. O sea, tener distintas palabras en castellano como clave y las traducciones de las mismas en inglés. Ese va a ser el valor. Y vamos a probar los métodos más significativos o principales que tienen la clase. Vamos a tomar la clase hashmap, ya que freemap y linked hashmap son similares el funcionamiento, sino es el método interno cómo se les administra la diferencia. Vamos a pasar a crear el proyecto 208. Y vamos a crear una clase en el proyecto 208 que le vamos a llamar prueba hashmap. Pasamos a implementar todo en la main. Vamos a definir mediante la interfaz map que tiene, hay que indicarle el tipo de dato tanto para la clave, que va a ser una string, que va a ser la palabra en castellano, y el valor, que va a ser una string en este caso. Se utiliza genéricos tanto para la clave como el valor. Le vamos a llamar mapa 1 y cuando los creamos al objeto le decimos que es de la clase hashmap. Tenemos que indicarle tanto que la clave como el valor son de tipo de dato string. Tenemos que importar la interfaz map que está en el paquete Java util y la clase hashmap. Para guardar datos en nuestro diccionario tenemos que llamar al método puts, y pasarle la clave. Hemos dicho que vamos a implementar un diccionario o un traductor en el cual la clave sea la palabra en castellano y el valor que le vamos a asociar para dicha clave es la traducción. Vamos a guardar algunas palabras en castellano y sus traducciones. Bueno, almacené 4 elementos en el mapa. Vamos a pasar a hacer el listado completo de valores que tiene nuestro mapa.
listado completo de elementos, vamos a utilizar el for que recorre colecciones. Y si queremos recuperar los valores para cada clave, vamos a disponer este for recorriendo mapa 1, accediendo al método values. Y dentro del for vamos a ir imprimiendo la variable valor. Bueno, entonces veamos el almacenamiento. El listado completo, red, white, green, blue. Hemos hecho el recorrido completo del mapa y hemos recuperado los valores para cada una de las claves. ¿Sí? Hemos recuperado los valores para cada una de las claves. Si queremos recuperar el listado completo de las claves, para recuperar las claves también disponemos un for. Le vamos a llamar clave y accedemos de el mapa 1 al método keyset, se llama. Este nos va a ir devolviendo uno a uno cada una de las claves. Bueno, ahí tenemos el recorrido de la colección y hemos accedido a todas las claves: rojo, blanco, verde, azul. Tengo en cuenta que con la clase hashMap no hay ningún orden. Lo importante es que no se repiten las claves. Si queremos obtener la traducción, por ejemplo, de rojo, yo tengo que buscar esa clave en el mapa. ¿Cuál es la traducción? Vamos al mapa 1, vamos a llamar el método get y vamos a buscar la clave rojo. Entonces acá el método get es el que yo le paso como parámetro una clave y lo que me devuelve el get es el valor asociado para esa clave. Si busco la clave rojo, me devuelve el valor asociado que es red. Es el método fundamental para hacer búsquedas. ¿Qué pasa si busco una clave que no existe? Supongamos busco negro, que no existe, me va a devolver el valor null. O sea, me devuelve null ya que no lo encuentra. Entonces vamos a dejar acá rojo. Yo puedo analizar primero llamando al método contain_key y pregunto si contiene la clave negro el mapa. Si me devuelve false, que es que no existe la clave. Vamos a poner sí y acá por el else no. Entonces tenemos que me dice que no la contiene, ¿sí?, la clave negro. Si yo buscase rojo, la clave rojo sí la hemos guardado en el mapa, me tendría que devolver que sí la contiene. O sea, el método contain_key es conveniente usarlo antes de llamar a get, porque nos aseguramos de que esta clave existe, porque si no existe, recordemos que el método get, yo busco una clave que no existe, me va a devolver null, que no la encuentra. Y una variante podríamos hacer, por ejemplo,
hay un método, supongo que queremos la traducción de negro, y llamamos al método getOrDefault. Entonces voy a buscar la clave negro y por defecto, si no la encuentra, me va a devolver esta otra cadena que le pasamos como segundo parámetro. No existe la traducción de negro. Entonces cuando hacemos la búsqueda con el método getOrDefault, este no va a devolver null como el método get. Este siempre va a devolver, ¿qué dato va a devolver? El que le pasamos como segundo parámetro, en el caso de que no encuentre esta clave en el mapa. Entonces acá debería devolver acá los paréntesis, acá es más, concatenamos y ahí tenemos que me va a devolver la cadena. La traducción de negro es, y no existe la traducción de negro, porque la clave negro no está contenida, porque está rojo, verde, azul, blanco, y no le hemos almacenado en el mapa la traducción de negro. Entonces la diferencia entre el get y el getOrDefault es que el getOrDefault, si no la encuentra, no devuelve null, devuelve el segundo parámetro que le pasamos al mismo método. Si queremos eliminar algún elemento del diccionario, tenemos que llamar al método remove. Al método remove le pasamos la clave del que queremos borrar, por ejemplo azul. Se borra tanto la clave como el valor para azul. Podemos imprimir y ver. Ahí hago la impresión nuevamente de los valores y sigue, no está en este momento, no aparece más blue, que es hemos borrado azul. Siempre indicamos al remove la clave que vamos a borrar. Bueno, estos son los métodos principales que podemos utilizar en las clases HashMap, 3Map y Linked HashMap. Recordemos que las diferencias solamente es que el 3Map las va a mostrar ordenadas. 3Map, queremos con la clase 3Map y lo debería mostrar por las claves. Las claves hemos dicho rojo, el listado completo. Acá tenemos de los valores de las claves: azul, blanco, rojo, verde. Está ordenado alfabéticamente: A, B, R, D. Y Linked HashMap, la única diferencia es que van a quedar ordenadas según el orden que se las fue añadiendo. El método put en este caso va a ir agregando al final. El último que insertamos, el de blanco, fíjense que queda último en la lista: rojo, verde, azul, blanco. Rojo, verde, azul, blanco. O sea, con Linked HashMap se van añadiendo en el orden que uno las fue dispusiendo con el método put. El último que insertamos va a ser el último que va a estar en la lista. Esa es la única diferencia. Son todas muy similares, nada más que cómo van a quedar ordenadas, o alfabéticamente o numéricamente, según el tipo de dato que trabajemos, con el 3Map con respecto a la clave. HashMap no me asegura el orden que van a estar, y Linked HashMap en el orden que las fuimos insertando. Bueno, con esto terminamos las clases, estas tres clases de diccionarios o mapas. Gracias.